Ni siquiera sé cuándo empezó a sentirse como algo más que una broma. Al principio, era solo curiosidad, supongo. Tomar prestado uno de los pañuelos de Grace cuando salía hasta tarde, colocármelo sobre los hombros y mirarme en el espejo del baño como un niño jugando a disfrazarse. Pero cuanto más mayor me hacía, menos parecía un juego. La tela se deslizaba sobre mi piel y sentía un dolor en el pecho, como si estuviera rozando una verdad que no debía tocar. Siempre ocurría tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio salvo por el zumbido del frigorífico y el ocasional coche que pasaba por fuera. Abría el armario despacio, cuidando de que las bisagras no chirriaran, y dejaba que mis dedos recorrieran sus vestidos. Algodón, seda, poliéster, no importaba. Solo el peso entre mis dedos, la forma en que ciertas telas captaban la luz era suficiente para que se me cortara la respiración. A veces elegía algo sencillo, como uno de sus cardigans. Otras noches, me arriesgaba más. Una falda, una blusa con botones de perla que tardaba una eternidad en abrochar con las manos temblorosas. La primera pasada de pintalabios siempre era torpe, desigual. Pero incluso esa línea roja irregular me hacía sentir más suave. No como Ethan de la oficina, con su aliento a café y camisas arrugadas, sino como otra persona, alguien a quien quería conocer pero aún no podía nombrar. El miedo siempre estaba ahí también. Cada crujido del suelo me hacía revolver el estómago. Cada portazo de coche fuera me hacía querer arrancarme todo y guardarlo de nuevo antes de que Grace entrara. Pero nunca lo hizo. Aún no. Así que seguí volviendo noche tras noche, construyendo esa vida secreta con telas prestadas y mentiras susurradas. Y lo más extraño, cuanto más lo hacía, menos quería quitármelo. La ropa me parecía más ligera que mi propia piel. Me sorprendía en el espejo, con el pelo cayendo sobre la cara, la blusa colgando un poco suelta en los hombros, y por un segundo no veía a un hombre fingiendo. Veía a alguien que parecía haber estado esperando todo ese tiempo. Nunca le dije una palabra a nadie. Ni a Grace, ni a amigos, ni siquiera a los desconocidos del trabajo que apenas me conocían. Era mío, mi mundo oculto. Y me dije que podía mantenerlo así para siempre. Pero los armarios tienen la costumbre de abrirse cuando menos lo esperas. Ocurrió un miércoles. Lo recuerdo porque salí antes del trabajo con un zumbido en la cabeza que no podía quitarme. Todos los demás habían ido a tomar algo después del trabajo, pero yo solo quería la quietud de la casa, el armario, la ropa. Me puse su vestido azul marino, el de pequeñas flores blancas dispersas. Era suave y caía lo suficientemente holgado como para no burlarse del cuerpo que tenía. Me quedé delante del espejo, colocándome un mechón de pelo demasiado largo detrás de la oreja, extendiendo pintalabios por la boca. Mis manos no dejaban de temblar, pero me sentía más ligero, más libre, como si el día se hubiera desprendido de mí. No oí la puerta. No oí sus llaves. El primer sonido fue su voz, suave, confundida. ¿Ethan? Me quedé paralizado, todo el cuerpo bloqueado. Giré lo justo para verla en el marco de la puerta del dormitorio, con la bolsa de la compra aún en los brazos, una mano apretando la correa con demasiada fuerza. Sus ojos no estaban enfadados, no exactamente, más bien perdidos. No podía hablar. No podía respirar. Mi primer instinto fue huir, arrancarme todo, suplicarle que olvidara lo que había visto. Pero mis pies se quedaron clavados, el bajo del vestido rozándome las rodillas como si me retuviera allí. Dejó la bolsa despacio. Un cartón de huevos rodó hasta el borde de la encimera, pero no cayó. Durante el momento más largo, ninguno de los dos se movió. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina a través de la pared. Finalmente, susurró, ¿por qué? Esa única palabra golpeó más fuerte que si hubiera gritado. Abrí la boca, pero no salió nada. Tenía la garganta en carne viva, como si hubiera tragado cristales. Quería decir que no era lo que parecía. Quería reírme, hacer una broma tonta, cualquier cosa para aligerar el aire. Pero la mentira no llegaba. El vestido se adhería a mí como prueba. Sus ojos bajaron, recorriendo la tela, el pintalabios, mis manos temblorosas. Cuando volvió a mirarme, había algo más suave. Seguía la confusión, seguía el shock, pero no crueldad. Y eso casi me rompió más que si hubiera estado enfadada. Finalmente forcé una palabra apenas audible. Lo siento. No respondió. Solo se quedó allí respirando despacio, como conteniéndose de algo. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes nos apretaran, el espejo devolviéndome una versión de mí que no estaba listo para defender. Quería desaparecer, pero en cambio me quedé allí en su vestido, con el rímel corrido bajo los ojos, esperando que ella decidiera qué pasaba después. Nos sentamos a la mesa de la cocina como extraños, aunque las paredes aún olían ligeramente a la pasta que había cocinado la noche anterior.
Guardó la compra sin decir palabra, moviéndose más despacio de lo habitual, como si cada cartón y tarro necesitara colocarse con cuidado. Me había cambiado a mis vaqueros y sudadera, pero mi piel aún llevaba el fantasma del vestido. No dejaba de frotarme la boca con el dorso de la mano, intentando borrar el pintalabios que ya se había corrido. Las palmas estaban húmedas. La silla me parecía demasiado dura. Grace se sirvió té, luego uno para mí, aunque no lo había pedido. El vapor se enroscaba entre nosotros, suave y extraño. Habló primero, voz baja. ¿Cuánto tiempo? Miré la taza. ¿Un tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste? Intenté reír, pero salió roto. ¿Cómo le dices algo así a alguien? Silencio. Solo el sonido de su cuchara golpeando la porcelana. No parecía enfadada, pero tampoco tranquila. Sus ojos se alzaron hacia los míos y volvieron a bajar, como intentando ver a alguien nuevo, pero la forma aún no estaba clara. Tragué saliva con fuerza. Pensé que si lo mantenía oculto, no sería real, o desaparecería. ¿Te excita sexualmente? Preguntó en voz baja, como temiendo su propia pregunta. No. Mi voz fue primero cortante, luego más suave. No es eso. Es solo, yo. No sé cómo decirlo de otra forma. Sus dedos recorrieron el borde de la taza. Cuando entré, se detuvo. Parecías en paz. No me lo esperaba. Parpadeé. ¿En paz? Asintió. Como si ya no contuvieras la respiración. Eso aterrizó profundo en mi pecho. Quería contarle todo. La primera vez que me probé uno de sus pañuelos, como la tela cambiaba mi postura. Lo aterrador y necesario que se había vuelto. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. En cambio, susurré, no quería perderte. Grace soltó un aliento lento. No me has perdido. Aún no. Su mano se movió hacia la mía en la mesa, luego se detuvo. No estaba lista. Tal vez yo tampoco. Nos quedamos así mucho tiempo. El té enfriándose entre nosotros, el reloj tic-tac. Me sentía desnudo, incluso con la sudadera, como si cada parte de mí estuviera expuesta. Finalmente dijo, no sé qué significa esto, pero necesito tiempo. Asentí, con los ojos escociendo. Yo también. Fuera, pasó un coche, los faros deslizándose por las paredes. Por un segundo, vi a ambos reflejados en la ventana. Ella con su jersey, yo con mi sudadera, y debajo de todo, el fantasma de mí en aquel vestido azul marino esperando. Pasaron unos días en que todo parecía demasiado. Silencioso, como si la casa misma contuviera la respiración. Grace no volvió a sacarlo, y yo tampoco. Nos rodeábamos con cuidado, educados pero distantes, como compañeros de piso que hubieran discutido algo que aún no estaban listos para retomar. Pero el impulso no desapareció. Al contrario, se volvió más agudo, como un hambre. Por las noches, cuando ella dormía, volvía a hurtadillas al armario. Me decía que solo tocaría la tela, pasando las manos por los pliegues de una blusa o la curva suave de un vestido en su percha. Pero el espejo seguía llamándome, y pronto estaba de nuevo allí, labios con un rosa tenue, el bajo de algo suave rozándome las rodillas. Así ocurrió. Era tarde, quizás cerca de la medianoche. Pensé que todo el edificio estaba en silencio, pero el golpe en la puerta me sobresaltó tanto que casi me tropiezo con mis propios tacones. Me quedé helado. La luz del pasillo se filtraba bajo la puerta principal, sombras moviéndose. Alguien estaba ahí fuera. Entré en pánico, tropezando hacia el dormitorio, tirando de la cremallera que se negaba a bajarlo bastante rápido. El golpe volvió, más fuerte, seguido de una voz. Oye, Ethan, ¿estás despierto? Era Lucas, nuestro vecino. El tipo que siempre pedía herramientas prestadas y nunca las devolvía. Se me hundió el pecho. Me apresuré a quitarme el vestido, me puse una sudadera por la cabeza, escondí el revoltijo de tela bajo la cama. El pintalabios estaba corrido, pero me lo froté con la manga hasta que me ardió la piel. Cuando abrí la puerta, intentando parecer medio dormido, Lucas estaba allí con un pack de 6 cervezas. Su sonrisa se desvaneció un poco al mirarme. Demasiado tiempo, demasiado curioso. Perdón, tío, dijo, alzando las cervezas. Pensé que te apetecería quedar. Sacudí la cabeza rápido. Esta noche no. ¿Estoy cansado? Sí. Sus ojos se deslizaron más allá de mí hacia el interior oscuro del apartamento, luego volvieron a mi cara. Sonrió un poco, como si hubiera olfateado algo que no debía. Vale, otro día. Se alejó despreocupado, pero lo supe. Cerré la puerta demasiado rápido, me apoyé en ella, el corazón martilleando. En el espejo del pasillo, vi mi reflejo.
La sudadera torcida, el leve rastro de pintalabios aún adherido a los bordes de la boca. Lo había visto. No sabía cuánto, pero suficiente. Esa noche no dormí. Cada sonido en el pasillo me hacía estremecer. Cada crujido en las tuberías parecía alguien susurrando mi secreto, y no podía dejar de pensar, si Lucas lo sabía, ¿cuánto tardaría en saberlo alguien más? Lo evité casi una semana. Si oía sus botas en la escalera, esperaba hasta que el sonido se desvanecía antes de salir. Si se quedaba en el parking, me quedaba en el coche fingiendo mirar el móvil hasta que se iba. Grace notó que estaba inquieto, que daba más vueltas, que me mordía el interior de la mejilla, pero no podía contárselo. Aún no. Luego una noche me pilló. Estaba abriendo el buzón en el vestíbulo cuando su voz llegó desde atrás, baja y demasiado casual. «Te arreglas muy bien». Se me cayó el estómago. No me giré. «¿Qué?» «¿Me has oído?», dijo. Cuando por fin miré, estaba apoyado en la pared, brazos cruzados, aliento a cerveza. Esa sonrisa otra vez. «Tranquilo, tío. No te estoy juzgando. Solo, interesante afición la tuya». Quise negarlo. Reírme, decir que estaba borracho o loco, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Tenía las manos tan sudorosas que casi se me caen los sobres. Lucas se acercó más. El caso es que los secretos son difíciles de guardar en un sitio como este. Paredes finas, vecinos curiosos. ¿Me pillas? Apenas podía respirar. ¿Qué quieres? Sonrió como si hubiera estado esperando que preguntara. Nada loco. Solo un poco de ayuda de vez en cuando. Cúbreme si mi novia pregunta dónde estoy. Tal vez échame una mano con algunos recados. Cosas de amigos. Lo miré fijamente, el pulso retumbando en los oídos. No pedía dinero, pero seguía sintiéndose como una soga apretándose. Si decía que no, podía contárselo a cualquiera. A Grace, al casero, a mi jefe. Me dio una palmada en el hombro demasiado fuerte. Relájate. Tú me haces unos favores, yo cierro la boca. Todos ganamos. Asentí porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Cuando volví arriba, las manos no dejaban de temblarme. Grace estaba viendo una película en el sofá. Me miró, sonrió levemente, luego frunció el ceño. ¿Estás bien? Murmuré algo sobre estar cansado y fui directo al baño. Me eché agua en la cara, miré mi reflejo. Parecía un hombre desmoronándose, ojos rojos, sudadera húmeda en el cuello. Pero debajo, aún sentía el fantasma del vestido. La forma en que me había encajado como un secreto que no podía enterrar. En ese momento odié a Lucas. Pero peor, odié como, incluso con miedo, una parte de mí anhelaba volver a ese otro reflejo. Era sábado por la noche, de esos en que Grace suele encender velas y poner discos antiguos, pero se había acostado pronto. Me quedé solo en el salón con la tele en mute, el pecho zumbando con el peso de las palabras de Lucas. «Cúbreme». Cierro la boca. No podía respirar dentro de mi propia piel. Fui al armario. Esta vez no dudé. Saqué el vestido verde suave que había tocado 100 veces, pero nunca me había atrevido a ponerme. Se deslizó por mi cabeza como si me estuviera esperando. La tela enfrió mis brazos, el bajo rozándome las pantorrillas. Encontré su polvera en el tocador y me puse un poco de colorete en las mejillas, con cuidado pero torpe. Las manos me temblaban mientras me aplicaba máscara en las pestañas. Cuando me miré en el espejo, algo se quebró. No vi a un hombre con ropa prestada. Vi a alguien que parecía posible, frágil, pero vivo. La puerta crujió. Se me paró el corazón. Grace estaba allí, enmarcada por la luz del pasillo. Por un momento, solo me observó, el rostro ilegible. Empecé a balbucear una disculpa, pero levantó la mano. No. Se acercó más, los ojos suavizándose. ¿Te ves diferente? Solté una risa amarga. ¿Diferente cómo? Como tú mismo, dijo simplemente. Su mirada se detuvo en mi reflejo, no en mí directamente. Merece un nombre. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier cosa que Lucas hubiera dicho toda la semana. Se me cerró la garganta. ¿Un nombre? Grace asintió, casi susurrando. Emily. Algo en mí se derrumbó y floreció al mismo tiempo. Emily. Las sílabas sonaban extrañas en mi lengua, pero correctas, como una puerta que no sabía que podía abrir. La susurré de vuelta para mí, ojos húmedos. Emily. Grace me tocó el hombro con suavidad, la tela moviéndose bajo su palma. Está preciosa. Quise decir gracias, pero solo pude quedarme allí temblando, el rímel escociéndome los ojos, susurrando el nombre una y otra vez como si pudiera anclarme al espejo. Esa noche no me quité el vestido.
Me quedé despierto mirando el techo, oyendo su nombre resonar en mi pecho como un latido que había estado ignorando. La siguiente vez que vi a Lucas, ni siquiera fingió. Me pilló fuera junto a los contenedores tirando una bolsa de reciclaje. Su sonrisa era más afilada esta vez, como si supiera exactamente lo fuerte que me tenía. «Buenas noches, Emily», dijo en voz baja. Me quedé helado. La bolsa se me escapó de la mano, el vidrio tintineando dentro. Me ardió el pecho. «¿Qué acabas de llamarme?». Inclinó la cabeza, todo falsa inocencia. «Oh, no pongas esa cara de shock. Pensé que te gustaría. Te queda mejor que Ethan». Mi garganta se cerró. Oír el nombre de sus labios, algo que Grace me había dado en aquel momento quieto y frágil, se sentía sucio, como si me lo hubiera robado. Se acercó más, voz baja. «Tranquilo. No se lo cuento a nadie. Pero si quieres que todo siga fácil, tal vez tú y yo salgamos a dar una vuelta algún día. ¿Solo tú, o ella?». Sus ojos me recorrieron, sabiendo demasiado. Podría ser divertido tomar el aire. Quise escupirle en la cara, pero el miedo me mantuvo quieto. Solo podía imaginarlo llamando a la puerta de Grace, contándoselo a los vecinos, soltando una palabra en mi oficina. Mi secreto derramado como cristal roto. «No puedo», murmuré. Sonrió despacio. «No puedes o no quieres. Piénsalo. Podría ser bueno para ti». Me dio un golpecito en el brazo como si fuéramos colegas. Luego se alejó silbando. El resto del día llevé sus palabras como plomo. Una parte de mí lo odiaba. Odiaba la trampa que había construido a mi alrededor. Pero otra parte, más oscura y solitaria, seguía repitiendo la idea de salir, no como Ethan, sino como Emily, el viento en las piernas desnudas, el sonido de los zapatos contra el asfalto, ser vista, aunque solo fuera un segundo. Esa noche, delante del espejo otra vez con el cardigan y la falda de Grace, susurré el nombre para mí, Emily, y me pregunté si tal vez, solo tal vez, Lucas había abierto algo que yo había tenido demasiado miedo de tocar. No sé por qué dije que sí. Tal vez era el agotamiento de estar siempre conteniendo la respiración. Tal vez era la forma en que el nombre Emily había empezado a resonar dentro de mí más fuerte cada noche, como si no quisiera quedarse en espejos y sombras. Lucas mandó un mensaje, 10 minutos fuera. Casi lo ignoré. Di vueltas por el apartamento, sacando ropa y guardándola de nuevo, diciéndome que no iba a ir. Grace dormía en la otra habitación, el leve sonido de su respiración como un ancla que no merecía. Pero mis manos encontraron su chal, el gris suave que olía ligeramente a lavanda. Me lo envolví sobre los hombros encima de una falda holgada y una blusa. Nada llamativo, solo lo suficiente. Cuando salí a la noche, el aire me golpeó como una ola, frío y cortante, vivo en mi piel de una forma que nunca había sentido. Me temblaban las piernas. Cada sonido era demasiado fuerte. El clic de la verja, el crujido de la grava bajo mis zapatos, incluso el ladrido lejano de un perro. Esperaba que alguien gritara, señalara, se riera, pero nadie lo hizo. El camión de Lucas estaba al ralentí junto al bordillo, faros bajos. Se inclinó y abrió la puerta. «Vaya», dijo suavemente. «Mírate». No respondí. Subí, el corazón martilleando. Condujimos sin rumbo, ventanillas entreabiertas, el viento tirando del chal. Miraba las casas oscuras que pasaban borrosas, las farolas parpadeando sobre el cristal. Por primera vez, Emily no estaba atrapada en reflejos. Estaba aquí fuera respirando el mismo aire que todos los demás. Me aterrorizaba. Me emocionaba. Me sentía expuesto, pero también real. Lucas no dejaba de mirarme de reojo, la sonrisa tirando de su boca. «Se siente bien, ¿verdad? Estar fuera». Quise decirle que se callara, pero mi voz salió más suave. «Sí». No fuimos a ningún sitio especial. Solo dimos vueltas a la manzana, por calles secundarias, cruzamos el puente donde el agua brillaba bajo la luna, pero cada segundo se grabó en mí. El roce de mi falda al cambiar de postura. El frío metal del tirador bajo mis dedos. La forma en que la noche no se derrumbó solo porque yo estaba en ella. Cuando por fin volvió al bordillo, me quedé inmóvil, sin estar listo para bajar, sin estar listo para volver a esconderme. Lucas se acercó más, bajando la voz. «¿Ves? El mundo no se acabó». Y por primera vez, me pregunté si tenía razón. Pensé que esa noche en el camión sería suficiente para que se callara, pero solo empeoró las cosas. Lucas había probado el secreto y quería más. Empezó a aparecer sin avisar, a quedarse en el pasillo, a hacer comentarios que sonaban a broma pero tenían dientes. Una tarde me acorraló otra vez junto a los buzones, su sonrisa demasiado ancha. «¿Sabes, Emily? Tengo unas fotos en el móvil de esa vuelta».
Sería una pena que se enviaran a la persona equivocada. Se me cayó el estómago. ¿Sacaste fotos? Se encogió de hombros. No te pongas tan asustado. Son solo por seguridad. Tú me rascas la espalda, yo las guardo a salvo. Se acercó más, su aliento agrio. Pero si no, bueno, quizá Grace merece saber toda la historia. No podía hablar. Todo el cuerpo se me quedó vacío. Me dio un golpecito en el hombro como si fuera un trato amistoso y se alejó, dejándome temblando en el vestíbulo. Esa noche, por fin se lo conté a Grace. Estábamos en la cocina, el zumbido del frigorífico llenando el silencio. Lo solté todo, la voz quebrándose. Lucas, me está amenazando. Su cara palideció y luego se endureció. ¿Qué significa amenazando? Se lo conté todo. El vistazo, la vuelta, las fotos. La vergüenza salió de mí como veneno. Esperaba que me mirara con asco, que por fin se apartara para siempre. En cambio, apoyó las palmas planas en la mesa, estabilizándose. Él no te controla, dijo con firmeza. Ni él, ni nadie. Lágrimas me quemaban los ojos. Pero si las enseña. Entonces lo afrontamos, me cortó. Pero no dejas que te posea. Ni a Ethan ni a Emily, quien quiera que seas en ese momento. Él no puede definirlo. Su voz se quebró un poco en la última palabra, pero no apartó la mirada. Por primera vez en semanas, sentí algo sólido bajo mis pies. Al día siguiente, cuando Lucas intentó acorralarme de nuevo, Grace estaba allí. Se puso entre nosotros, barbilla alzada. Se acabó, le dijo, voz afilada como cristal. Si oigo una palabra más, le cuento a tu novia todo lo que has estado haciendo a escondidas. No creas que no lo sé. Lucas parpadeó, descolocado. Por una vez, no tenía sonrisa. Murmuró algo entre dientes y se alejó, puños apretados. Me quedé allí temblando, una mezcla de alivio y terror. Grace se volvió hacia mí, ojos ahora suaves. Estás libre de él, dijo. Quise creerla, pero la libertad no borraba el miedo, ni la verdad que no podía seguir enterrando. El silencio después de que Lucas se retirara parecía irreal. Durante semanas había estado preparándome para pasos en el pasillo, susurros a través de la pared, alguna revelación cruel que lo destrozara todo. Pero no llegó nada. Ni fotos, ni amenazas, solo quietud. No sabía qué hacer con ella. Grace me daba espacio, pero no distancia. Se quedaba en la puerta cuando yo estaba delante del espejo, sin juzgar, sin apresurarme. A veces me pasaba algo, una pulsera, un pañuelo, sin decir palabra, como ayudándome a construir ese otro yo pieza a pieza. Una tarde, cuando la casa estaba bañada en luz suave de lámpara, me quedé delante del espejo con un vestido que me había comprado yo por primera vez. No prestado, no robado de su armario. Mío, una tela lila suave que brillaba ligeramente bajo la luz. Las manos me temblaban mientras me subía la cremallera. La tela me abrazaba de formas que se sentían a la vez extrañas y familiares. Me puse un toque de pintalabios, máscara, los pequeños pendientes dorados que Grace había dejado junto al lavabo esa semana. Y entonces susurré su nombre, mi nombre, Emily. El reflejo lo susurró de vuelta. No un fantasma, no un error, una presencia. Grace se acercó por detrás, su reflejo junto al mío. Sonrió, cansada, pero amable. Pareces en casa. Algo en mí se abrió de golpe. No quiero esconderme más, dije. La voz se me quebró, pero las palabras eran sólidas. Aunque la gente no lo entienda, aunque sea complicado, no quiero volver a fingir. Apoyó una mano en mi brazo. Sus ojos firmes. Entonces no lo hagas. Por primera vez, el miedo no pesaba más que el anhelo. Más tarde, me senté en el porche con ese vestido, el aire nocturno fresco contra mi piel, la pulsera dorada captando la luz del porche. Subí las rodillas, abrazándolas, escuchando el canto de los grillos. Pensé en Lucas, en la amenaza que casi me rompe. Pensé en Grace interponiéndose entre él y su sonrisa, negándose a dejar que me poseyera. Pero sobre todo, pensé en el reflejo del espejo. La forma en que Emily había dado un paso adelante y se había negado a desaparecer. Susurré en la oscuridad, casi como una oración. Prefiero ser incomprendida a la luz que invisible en la oscuridad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles pero inquebrantables, y por primera vez, las creí.